Muy bien, seguimos. Y estamos con Daniel Pacerini, legislador justicialista, pero también médico. Y por eso también estábamos hablando, mientras le ponían el micrófono, sobre la situación que se vive en la salud pública provincial a raíz de los casos estos de esta bacteria que preocupa tanto a los padres. Bueno, recién hablamos con el ministro de Salud y llevó un poco de tranquilidad a la población, ¿no? Así es, sobre todo certidumbre en un momento en el cual, cuando uno ve las noticias, sobre todo a nivel nacional, ya son 6 casos fatales en todo el país, en distintas provincias de la Argentina. Y bueno, la información de que ayer en Córdoba se reporta un caso de un niño en Devoto, que es derivado a San Francisco, que está evolucionando favorablemente. Bueno, claramente hoy todas las salas de guardia de los hospitales, de las clínicas, los consultorios médicos, todos estamos recibiendo consultas, chicos con fiebre, adultos con fiebre. Bueno, lo que hay que tener justamente en estos casos es calma, consultar a los médicos. Estamos hablando de una bacteria. Las bacterias se matan con antibióticos, no con vacunas. Este no es un caso que se pueda prevenir con vacunas. Pero bueno, es una bacteria que da una manifestación que para un médico atento y padres responsables claramente se puede detectar y se pueden tomar las medidas. Es una angina muy virulenta, con flemones, con ganglios, con mucha fiebre y que se cura con antibióticos. El tema es justamente la detección precoz, la consulta con el médico y el respeto a la decisión del médico. Hacerle caso, si el chico tiene que hacer reposo, no puede jugar al fútbol, que lo hagan. Tengo niños, sé lo que significa cuando un chico tiene un partido y tiene 37 y medio y dice, pero papi, no se puede jugar. Hoy más que nunca hay que hacer caso a las recomendaciones de los médicos, no caer en la psicosis, pero claramente, bueno, es un pico de cantidad de casos llamativo. Pues ya hace muchos años que sos dirigente político, pero ¿seguís ejerciendo la medicina? Sí. Yo en el 95, hace 23 años, comencé a ser concejal de un pueblo, de mi pueblo, de Cruz Alta, y nunca dejé la profesión. Fui intendente, nunca dejé la profesión. Hice una interrupción cuando fui ministro, pero nunca dejé de estudiar. Hoy estoy trabajando como médico voluntario gratis, todos los lunes en Barrio Müller. Tengo un consultorio ahí con Mariano, en la casita de Mariano Oberlin. Con el cura Oberlin. Hace poquito lo tuvimos. Hace 3 años. Estaba preocupado por la inflación. Sí, bueno, ayer estuve con Mariano, nos visitó en la legislatura. Y además estoy terminando la especialidad de toxicología, que la estoy haciendo en el Consejo Médico, y era una vocación que tenía y la estoy terminando. Una asignatura pendiente, está bueno darse. Sí, me gusta mucho. Casi hasta por placer. Me gusta estudiar. Edad, seguir estudiando. Ahora estoy estudiando muchas cosas relacionadas con la Municipalidad de Córdoba también, y con otros municipios. Pero bueno, me gusta estudiar, me gusta trabajar y bueno, mientras tenga energía para hacerlo, lo voy a hacer. ¿Cómo está el peronismo en la elección de sus candidatos? Mirá, escuchaba, es inevitable tomar referencia de declaraciones, ¿no? Y la verdad que lo escuchaba al intendente Mestre hablar de fechas ya de calendario electoral, cuando creo que la mayoría de los argentinos y de los cordobeses estamos preocupados cuánto va a valer el kilo de pan la semana que viene. Creo que es de mucha o de poca responsabilidad política comenzar a hablar de eso. Nosotros estamos trabajando, primero, en la responsabilidad de gobernar la provincia, que es una responsabilidad muy grande, con 19 años ya de continuidad de gestión, habiendo atravesado crisis, la del 2001, la del 2008, crisis políticas, crisis económicas, tratando de que la gente en Córdoba no sufra las consecuencias de estas crisis que son de origen nacional, internacional, según los economistas. Pero bueno, claramente la responsabilidad de los que gobernamos tiene que estar ahí. El intendente de Córdoba me parece que tiene un temita más importante que la fecha de las elecciones, que ver qué va a pasar con los subsidios al transporte. Cuando yo la semana pasada estuve visitando una de las empresas prestadoras del servicio en la ciudad, y claramente cuando ellos te hacen la cuenta, si vos sacás los subsidios, el que se sube al bondi tendría que pagar el doble de lo que hoy paga. La cifra histórica en Córdoba es 80 centavos de dólar. Bueno, multiplicarlo por 40, pesos. ¿sí? 30, 32. Sí, si fuese 4 pesos, 40 pesos el dólar. Y viste que nadie quiere arriesgar un número porque todos nos asustamos. Pero ayer la FETAP ya se conoció que le había pedido hace unos días. Lo había manifestado extraoficialmente y ahora ayer lo comunicó.
Entonces, realmente no es por esquivarle a la pregunta de que cómo vamos a elegir los candidatos. Creo que hoy lo que tenemos que elegir son las decisiones adecuadas para enfrentar estos meses que vienen muy duros económicamente. Y uno no lo dice por ser agorero. Son los datos de la realidad. Hay una devaluación importante que no deja de... que no se estabiliza. Ayer el dólar volvió a moverse. La inflación, las estimaciones de los primeros días de septiembre ya dan una proyección lamentablemente superior a la de agosto. 40%. Y todo eso impacta en la gente, en el que trabaja, en el que produce. Creo, Eduardo, y los chicos que están acá en la conducción del programa, todos escuchamos a amigos, vecinos que están planteando cerrar su negocio o que están perdiendo su trabajo. Las empresas de servicios son las primeras afectadas. A mí me preocupa mucho eso, no me preocupa la fecha de las elecciones. Y con esto te estoy respondiendo. Sí, estamos trabajando, escuchando a la gente. Yo estoy trabajando para generar un proyecto para gobernar la municipalidad, pero lejos estoy de pensar en las elecciones. Vos estás enrolado desde hace mucho tiempo también en la corriente de los sotistas. Si bien tenés un buen diálogo con el esquiaretismo, lo que se llama el esquiaretismo dentro del PJ, ¿en qué anda De la Sota? Bueno, De la Sota ya lo he hecho. ¿Quiere ser presidente? De la Sota tiene esa vocación. Ya no quiero hablar de sueños. Yo creo que tiene una vocación y un objetivo y va a trabajar para eso. Independientemente del armado político y de todas las cuestiones tradicionales, también tiene un objetivo en marcha, que es comenzar a conducir un programa de televisión. Sí. No va a competir con usted porque va a ir los domingos a las 10 de la noche. Sí. Los viernes, perdón. Los viernes. Le iría muy mal si compite con nosotros. Por eso, como le gusta competir y ganar... Claro. ¿Va los viernes en la noche? Los viernes arranca el 5 de octubre, va en una señal de un canal de Buenos Aires, pero que se ve a nivel nacional. Y bueno, con un programa que se va a llamar El Puente. Es por Crónica, ¿no? Por Crónica. Yo no lo quería decir, pero... No, bueno, pero un canal de televisión está bien, no pasa nada. ¿Es información? Es información. Así que bueno, y está obviamente, en ese marco está haciendo mucha actividad. Volvió al país después de estar prácticamente 2 meses por un tratamiento médico, tenía un problema en el oído. Muy molesto, que lo tenía mal, y por suerte lo ha tratado muy bien y ya está a pleno trabajando. Está bien. ¿Se ha acercado al kirchnerismo, digamos, en el diálogo con todos los sectores de la interna del PJ? De la Sota siempre fue un hombre del peronismo y siempre fue un hombre, recordarás, cuando saltó el charco, que comenzó a convivir con la democracia cristiana. De hecho, la democracia cristiana... ¿La lista 5 fue? Exactamente, sí. Exactamente. Sí, la elección del 85. Estamos grandes. Sí, fue la primera vez que voté yo. Y yo la segunda. Claro, en el 83 fue la primera, yo no voté porque yo voté en el 83. No estaba en el padrón, tenía 18 años pero no estaba, pero voté en el 85 aquí en Córdoba, la escuela Hipólito Yrigoyen de Castro Barros. Ajá. Ahí voté, y ahí voté en la lista 5. Mira vos. Sí. En esa escuela yo hice mi examen para entrar a el examen de ingreso para entrar a la universidad en la Facultad de Ciencia de la Comunicación, la hoy Facultad de Ciencia de la Comunicación. Yo rendí en el Montserrat para entrar en medicina. Mire usted. ¿Sí? Estamos muy nostálgicos. Estamos en un momento retro. Sí, no es un momento vintage, le digo yo, que queda más lindo. Pero para no irme de la pregunta, De la Sota está escuchando a todos los dirigentes que quieren hablar con él, ya sean de la política, de las organizaciones empresarias, y de los sindicatos, sociales, de la iglesia, porque sí, la claramente... reunión con los curas, que estos curas están cerca del kirchnerismo, digamos, los curas villeros, tienen un buen diálogo. ¿Puedo disentir en su programa? Disentir con toda libertad. Y lo digo como cristiano, como católico, decir que los curas están cerca del kirchnerismo es un error. Yo creo que los curas están ejerciendo su vocación de fe como deben hacerlo. Yo trabajo con un cura que hace eso, que es Mariano Oberlin. Sí. Si a alguno le ponen el sello que le quieran poner, allá ellos. Pero Mariano Oberlin es católico cristiano. Pero algunos de los curas villeros se pronunciaron en favor del kirchnerismo en algún momento. Cada cura puede ejercer su libertad, digamos. Pero reitero, no quiero con esto menoscabar a nadie, pero son curas, conozco al padre Pepe, lo conozco de hace mucho tiempo, y lo he conocido, por ejemplo, dando charlas en un municipio donde el que gobernaba era un intendente radical. Claro. Son gente muy abierta. No se me ocurrió pensar que era. Él fue a hablar por el problema de la droga. Esto que trascendió de la Sota llama la atención porque yo insisto que creo que de la Sota logró que Macri sea presidente. Porque la gente le creyó a de la Sota cuando en 2013 acusó al gobierno nacional sobre la situación de Córdoba, en diciembre de 2013.
y eso generó mucho rechazo en el electorado cordobés, ¿no? Y por eso creció tanto Macri. Me parece a mí, a lo mejor puedo estar equivocado. Creo que si te corres 2 meses atrás de la elección donde Macri es electo presidente, De la Sota le gana a Macri en PASO, en Córdoba. Por eso yo siempre digo que todos hablan que Macri es una topadora en Córdoba, bueno, salvo cuando le ponen un candidato en serio enfrente. De la Sota le ganó a Macri en Córdoba cuando parecía imposible eso, muchos hasta decían que De la Sota iba a perder con Scioli, ¿te acordás? Bueno, creo que De la Sota es un hombre que tiene una enorme capacidad política, una enorme experiencia, que ha perdido muchas elecciones para empezar a aprender a ganarlas y que es un dirigente, hoy un dirigente nacional. Y creo que todo lo que él haga en aras de un objetivo político, el primer objetivo que tiene es que le sirva al país. De la Sota lo ha dicho apenas asumió el presidente Macri, y creo que se lo ha dicho al propio Macri, que Macri debía convocar a un gran consenso nacional, que Macri debía aclarar y adelantar que iba a gobernar solo por 4 años para hacer todas las reformas estructurales que la Argentina viene necesitando desde hace muchos años, pero lamentablemente los presidentes en la Argentina, no es una atribución exclusiva de este, sino de los que vienen del 83 para acá, terminan enamorándose más del poder y de las reelecciones que de las obligaciones que tienen con la gente. Y creo que lamentablemente ajuste sobre ajuste sobre ajuste. ¿Cuántas veces hemos escuchado del déficit fiscal? ¿Cuántas que el Fondo Monetario? Y lamentablemente cada crisis nos hace retroceder. Creo que De la Sota lo ha planteado claramente y ese sigue siendo su objetivo a la hora de pensar en un proyecto de país. Hoy la gran preocupación de La Sota es la situación del país y cómo se une la dirigencia, independientemente de los rótulos, de los partidos, de los límites que le pongamos, sobre 20 objetivos concretos para que el país salga adelante en los próximos 20 años, porque no va a ser fácil la tarea al que le toque presidir la Argentina. Quien diga que va a bajar ganancia, que va a bajar la inflación, que el dólar es una pavada, ya se equivocó siendo generoso Macri. No quiero decir que mintió. Sí, claro. Bueno, recién hablaste de mis compañeros, los vamos a escuchar ahora. Bien, ¿qué tal, legislador? ¿Cómo le va? Bien, buenos días. En relación a una de las últimas cosas que mencionaba, esto del ajuste, del déficit cero, el gobierno nacional se habla mucho de austeridad ahora. Atento al escenario económico que tenemos, en la provincia, ¿sobre qué se puede o se debe recortar para adaptarse a la situación actual? La verdad que es una pregunta muy concreta en la coyuntura de estos días, donde los ministros de Finanzas y los gobernadores estuvieron con el presidente. Las provincias en general, con el último consenso fiscal que se votó en diciembre, que fue muy accidentada, recuerdan la sesión, porque bueno, implicó una serie de decisiones nacionales que afectaron a sectores que se sintieron comprometidos. Desde ese momento la mayoría de las provincias, incluida Córdoba, tienen ordenadas sus cuentas y no tienen déficit fiscal. De hecho, Córdoba fue la que más avanzó en ir desgravando el tema de los ingresos brutos. Esto hay que decirlo y hay que recordarlo, porque por ahí se es genérico en esto que es un desastre. El déficit más grande lo tiene el gobierno nacional, que entiendo se sigue equivocando porque anuncia acuerdos que todavía no están, le pasó con el Fondo Monetario. Creo que la ansiedad no es buena compañera en un momento de crisis y creo que el gobierno nacional debe sincerar las cuestiones. La mayoría de las provincias tienen hoy un ordenamiento financiero para cumplir con esa meta fiscal. Y la verdad, seguir hablando de recortes y de ajustes no es muy bueno. Creo que el principal desafío que viene para todas las provincias es si efectivamente se retiran los subsidios, porque eso va a impactar en los servicios. Pero también ayer un economista muy serio, que nadie puede juzgar ni que es oficialista ni kirchnerista, que es Nadine Argañarás, publicó un informe que yo lo sigo mensualmente, donde después del consenso fiscal se mejoró la coparticipación de las provincias, pero la que más mejoró, ¿saben cuál fue? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, seguimos mal. Yo creo que esto hay que decirlo, porque yo no, y creo que es la gran duda de muchos gobernadores, que cuando se acuerda algo, siempre hay uno que sale ganando sobre el reto que es la Ciudad Autónoma. Y me parece que en un momento de crisis, si va a haber una decisión, que sea para todos. Bien. Cambiemos de tema y hablemos de la legislatura. En estos días nos visitó la concejal Victoria Flores y nos comentó sobre un proyecto que estaba presentando para ver de controlar o descontar el día a aquellos concejales que no asistan a las sesiones. Bueno, ¿cómo es la participación en la legislatura? ¿Hay actividad? ¿Se presentan? Porque hay legisladores a los que hace muchos que no escuchamos el nombre. Bien, es una buena pregunta.
Hay que tener en cuenta también que muchos legisladores trabajan en otros territorios y que no estén en la prensa no significa que no trabajen. La concejal presentó un proyecto que está copiado de lo que hoy ejecuta la legislatura desde el año 2001 cuando se creó la unicameral. En la legislatura de Córdoba, si vos faltás a una sesión, te descuentan el 12%. Y si faltás a reuniones de comisión de manera injustificada, te descuentan el 8% por cada reunión que faltaste. O sea, tenés que hacer Una papelería. Hay que digamos, cumplir con las obligaciones. Yo voy a hablar por mí, pero hablo por la mayoría inmensa de los legisladores. Todos trabajan, todos cumplen con las obligaciones de las comisiones. De hecho, la legislatura sesiona todos los miércoles de manera ininterrumpida, salvo en los recesos que marca la Constitución, que es el mes de enero. Es la legislatura que trabaja de febrero a diciembre, la única en todo el país. Y debo decirlo también que la calidad de nuestro trabajo la tiene que medir la gente. Pero lo que ha presentado la concejal es una adaptación del reglamento de la legislatura. Hace pocas semanas, si ustedes chequean en los archivos, se aplicó un descuento cuando uno de los bloques de la primer minoría decidió faltar cuando se trató de la reforma política. Faltaron a la sesión, no se sentaron en las bancas y se les aplicó el descuento. Yo presidí la sesión y tuve la antipática tarea de tener que firmar la lista de los ausentes y se aplicó como corresponde. No fue tapa de los diarios, Claro, no debe que no serlo, bajaron a los pero recintos. digo que esto pasa. Suele pasar. En la legislatura se cumple, ¿eh? Perfecto. Bueno, Daniel, te agradecemos mucho la presencia en el programa, ¿eh? No, yo les agradezco a ustedes la invitación. Siempre es bueno hablar de los temas que a ustedes les interesan, que son los temas que le interesan a la gente. Y simplemente un último dato retro. Sí. Hace 20 años, en el año 98, fue la única vez que una elección provincial se hizo en un año par. Porque don Ramón Mestre decidió adelantar las elecciones provinciales. Claro, se votó en diciembre, ¿verdad? Así es. Esto para que el hijo se acuerde cuando habla de las fechas electorales. Quienes sentaron jurisprudencia en ese sentido fueron ellos.